¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es un programa especial con referencias importantes de la política santafesina que han pasado por este programa. El caso de Miguel Lifshitz, actual presidente de la Cámara de Diputados, ex gobernador con quien mantuvimos un diálogo bastante amplio sobre temas de la coyuntura, sobre el futuro político, sobre lo que está sucediendo en la política santafesina. Y hablamos también con una referencia muy importante del actual gobierno santafesino, con el ministro de Economía, Walter Agosto, a quien le toca la muy difícil tarea de llevar adelante las finanzas públicas en época de pandemia. Y hablaremos, en lo que respecta a Juntos por el Cambio, al radicalismo que está en ese vector, con Julián Galdeano, que fue hasta hace algún tiempo presidente de la Unión Cívica Radical. Esta es la propuesta que tenemos para ofrecerle en este lunes especial, en un programa especial que se llama En Profundidad y que, como todos ustedes saben, es el único programa político de la televisión rosarina. Vamos a hacer la primera pausa y después ya el diálogo que mantuvimos con Miguel Lifshitz. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos para devolver en hasta 4 años con acreditación inmediata. Somos santafesinos y ahora, entre todos, nos tenemos que ayudar. Estamos acá para vos, hoy más que nunca. Banco Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial.
Ya estamos en contacto, en profundidades de casa, con el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifshitz, a quien saludo, y le pregunto cómo está visualizando la tarea de lucha contra el coronavirus desde la provincia y desde la ciudad. ¿Está conforme? ¿Hubiera hecho otra cosa? ¿Haría más cosas? ¿Cómo lo ve, Miguel? Bienvenido al programa. Hola Mauricio, un gusto estar compartiendo tu programa nuevamente. Es la primera vez que lo hago este año desde mi nueva tarea, mi nueva función ahora como presidente de la Cámara de Diputados. Nos ha tocado un momento muy complejo, muy difícil, inesperado para todos nosotros, para el mundo, y creo que lo estamos afrontando como lo hacen el resto de los países, con mucha audacia y al mismo tiempo tratando de aprender sobre la marcha. Creo que el gobierno nacional ha tomado 2 o 3 decisiones muy tempranamente y creo que eso ha sido un gran acierto. En primer lugar, darle la importancia que el tema tiene, cosa que no hicieron otros grandes líderes del mundo, como el caso de Trump o de Bolsonaro, y por otro lado, determinar o decretar rápidamente la cuarentena, es decir, la limitación al movimiento de las personas, de las familias en general, salvo los servicios esenciales, y por otro lado el refuerzo de los sistemas sanitarios en todo el territorio nacional. Creo que eso ha sido un acierto. Y por otro lado, también el gobierno nacional rápidamente dispuso algunas medidas de auxilio, de apoyo económico a los sectores sociales más vulnerables, a través de refuerzo de partidas alimentarias primero, a través del salario de emergencia después, a través de financiamiento accesible o barato para las empresas que tienen que pagar sueldos y otro tipo de medidas de carácter impositivo, congelamiento de tarifas, etcétera. Evidentemente que esas decisiones fueron acertadas. Se estableció rápidamente también una coordinación con todos los gobernadores, lo cual me parece muy apropiado para una circunstancia como la que estamos atravesando, y las provincias y los municipios se fueron adecuando y fueron encolumnándose atrás de las directivas y de la impronta que definió el presidente Fernández. Eso ocurrió creo que en los primeros 40, 45, 50 días de cuarentena. Ya en el último tramo, en este último tramo que llamamos de cuarentena administrada o de cuarentena flexible, con distintos nombres, ya la cosa se empieza a descentralizar. Toman mayor protagonismo los intendentes y los gobernadores, las provincias, porque el propio gobierno ha delegado en ellos la responsabilidad de ir poniendo en marcha o destrabando un poco las restricciones y habilitando distintos tipos de actividades. Ahora, hasta allí un poco la situación actual. Pero no hay que pensar que esto está terminando, sino que esto está empezando. Creo que el problema más importante, el problema más complejo es el que viene a partir de ahora. Por un lado, porque el pico de la pandemia no llegó todavía. Todos los especialistas están hablando de fines de mayo o junio, y algunos ya de fines de junio. Por otro lado, va a comenzar el invierno más crudo, más frío, a partir seguramente de la semana que viene, y por lo tanto las condiciones van a ser más favorables para digamos, la diseminación de la enfermedad. Y si miramos del otro lado, del lado de la sociedad, nos vamos a encontrar con una sociedad que ya está cansada, harta, que no soporta más el aislamiento, las medidas de confinamiento, y que por lo tanto, por razones sociales y por razones económicas y por razones hasta diría emocionales de las personas y de las familias, es indispensable empezar a flexibilizar las medidas de restricción y hacerlo de manera sostenida, ¿no? Entonces acá me parece que vamos a empezar un camino muy complejo, muy difícil, porque la situación social, la situación económica de las familias, de las empresas, de los trabajadores,
de aquellos que están cobrando un salario devaluado, de aquellos que están cobrando medio salario, de aquellos que son trabajadores precarios y por lo tanto no están cobrando nada. Bueno, la situación es grave para absolutamente todos los sectores de la sociedad y no pareciera que esto se vaya a resolver rápidamente, Miguel, cada político que pasa por este programa tiene una respuesta calcada del manual cuando le digo o le pregunto algo sobre las elecciones. Falta una eternidad, algo que no es verdad, porque no falta en política una eternidad, porque esto es el año que viene. Dentro de un año vamos a estar ya plenamente hablando de elecciones. Así que le pregunto y le cuento. Lipschitz, dije, Felipe Misli, parecido el nombre, ¿no? Y dijo, hay que ir a un frente de frentes, entre Juntos por el Cambio y el Frente Progresista. Algo que en su momento había mensurado Mario Barletta. Para usted, ¿hay que ir a una nueva coalición de frentes? ¿Cuál es su opinión al respecto? Esto se viene planteando desde hace mucho, Mauricio. Siempre ha habido voces que han tratado de debilitar el espacio del Frente Progresista o de subestimarlo o de darlo por agotado, por terminado. Esto ha ocurrido en muchísimas oportunidades. Esas voces a veces son de afuera del frente y otras veces son de adentro, ¿no? Pero yo estoy convencido que el Frente Progresista se ha sostenido a lo largo de más de 25 años porque expresa con claridad y sigue teniendo absoluta vigencia la opinión, el pensamiento de un sector muy importante de la sociedad santafesina. Obviamente que eso implica una renovación permanente de las ideas, de los cuadros dirigentes, y en ese proceso es en el que estamos empeñados en este momento, tanto al interior del Partido Socialista, al interior de la Unión Cívica Radical y del resto de los partidos que integran el Frente Progresista. Lo traigo de nuevo a la provincia de Santa Fe, a la consulta fuera de lo político y sí de la gestión. Hay un problema que le pasó a Bonfatti, le pasó a Wiener, le pasó a usted, que tiene que ver con la seguridad. O sea, la seguridad es el gran problema, el gran tema en la provincia, y Saín, lejos, muy lejos, está de mejorarlo, ¿no? Personaje bastante particular, Saín, pero resulta que la oposición vinculada a Juntos por el Cambio le pidió la renuncia a Perotti, del ministro de Seguridad. Para usted, ¿Saín se tiene que ir? Mire, Mauricio, quien pone y saca a los ministros es el gobernador, no soy yo el que tiene que opinar. Evidentemente da la sensación de que el gobernador está conforme con la tarea de su ministro de Seguridad porque lo sostiene y lo ha respaldado en distintas ocasiones. Lo importante son los resultados, más allá de las personas. Los ministros son colaboradores del gobernador, pero quien tiene la responsabilidad de todos los temas siempre es el gobernador, por lo cual evidentemente necesitamos resultados, respuestas. Más todavía porque de alguna forma, como usted lo ha indicado o lo ha hecho notar muchas veces, el eje de la campaña electoral, de la propuesta electoral del gobierno del peronismo, de Omar Perotti, fue justamente ese tema. Paz y orden fue el lema de la campaña, si bien nunca se explicitó cuál era el proyecto, cuál era el plan de la seguridad que se proponía, pero implícitamente ese era el mensaje, ¿no? Por lo cual creo que todos tenemos el derecho de pedirle, particularmente en ese tema, pedirle resultados, ¿no? Y eso es lo que no se está viendo hasta el momento. Usted dice bien, es un problema el de la violencia y de la inseguridad que ha crecido, se ha hecho más complejo en los últimos 15 años.
Durante el gobierno de Hermes Wiener se tomaron decisiones muy importantes que obviamente no dieron resultados inmediatos, pero se abordaron dos de los tres problemas que a mi juicio hay que abordar para encontrarle una solución al problema. Uno fue la reforma del sistema penal, que comenzó a implementarse y a gestarse durante el gobierno de Hermes Wiener, muy importante, modernizar el sistema de procesal penal de la provincia de Santa Fe y el funcionamiento de todo ese sector de la justicia, y por otro lado políticas sociales activas destinadas a la contención de los sectores más vulnerables y especialmente de los jóvenes. Durante el gobierno de Antonio Bonfatti se abordó la tercer pata del problema, que es iniciar la reforma de la policía. Pero no cambiando leyes, porque en definitiva a veces las leyes solamente quedan en el articulado, en las palabras y en los papeles, sino introduciendo cambios importantes dentro de la estructura de funcionamiento policial y que se han ido consolidando las tres cosas, las tres políticas durante mi gestión, ¿no? Y creo que allí es donde empezamos a ver resultados. Claramente en los 4 años que me tocó gobernar Santa Fe, como yo lo había prometido, además, tuvimos un férreo control de la fuerza policial, un control político, impartimos directivas muy claras a través del ministro de Seguridad Maximiliano Puyaro, y por otro lado logramos una gran articulación entre esas tres herramientas fundamentales: la fuerza de seguridad, el sistema penal y las políticas sociales, ¿no? Que se expresaron ya sobre el fin de mi gestión en las mesas multiagenciales, en el plan ABRE, en el programa Nueva Oportunidad, en el plan Vuelvo a Estudiar, en toda la reforma policial en la ciudad de Rosario, especialmente para eliminar las comisarías y crear las estaciones policiales. Bueno, creo que todo esto fue parte de un plan, de un proyecto de seguridad que dio resultados, porque los datos de violencia, de inseguridad, del comienzo de mi gestión del año diciembre de 2015 contra diciembre de 2019 claramente fueron muy superadores. Aspiramos obviamente a que desde ese piso, que fue diciembre de 2019, y todos los avances logrados en esos 4 años, el nuevo gobierno con Omar Perotti y con Marcelo Saín logren mejorar todavía esos resultados, de lo que espera la población, y mejorarlo de manera muy sustantiva, muy significativa. Eso está por verse. Estamos pasados de tiempo, pero le quiero hacer esta pregunta al ex gobernador. ¿Cómo está la relación con Hapkin en la ciudad? Y le voy a consultar también cuál es su mirada. Usted fue 8 años intendente de la ciudad. ¿Hapkin está haciendo las cosas bien? ¿Va por el buen camino? ¿Cómo evalúa esta gestión? La relación con Pablo es buena, es muy buena. Hace años que lo conozco a Pablo y con el cual siempre he tenido una relación de aprecio personal, de afecto y también de respeto en lo político. Lo hemos acompañado electoralmente en sus últimas experiencias electorales, primero como candidato a concejal del Frente Progresista hace un poco más de 2 años atrás, y luego ya como candidato a intendente, y lo estamos acompañando en su gestión municipal, tratando de aportar lo mejor que tenemos. Algunos de nuestros cuadros políticos que hoy ocupan secretarías claves, estratégicas dentro de su gobierno, como el caso de Leonardo Caruana en Salud Pública, que se ha convertido en una de las personalidades más importantes de la gestión pública de la salud en este tiempo, y por otro lado el secretario de Servicios Públicos, Diego Leone, al que le toca una tarea siempre ingrata, como es la de atender los servicios públicos, pero estratégica y clave para una situación como la que estamos viviendo, y por otro lado acompañando también desde el Consejo Municipal con nuestros concejales como Verónica Irizar, como Susana Rueda. Así que creo que se ha ido fortaleciendo, más allá de algunas diferencias de opinión que son naturales en un espacio político diverso. Integramos distintos partidos, estamos en distintos lugares y a veces tenemos
miradas distintas. Yo cuando era intendente también tuve algunas digamos, diferencias con Hermes Wiener, que era mi amigo y compañero y era gobernador, o con el Turco Bey antes, porque es lógico, la mirada del intendente no es la misma que la mirada provincial o la de un legislador. Pero eso es parte de la dinámica de política del Frente Progresista. A la hora de tomar decisiones, a la hora de definir cosas importantes, siempre hemos estado juntos. Miguel, muchas gracias por haber estado en el programa, en estas condiciones inusuales, haciéndolo desde casa. Ya vendrá el tiempo, ojalá sea pronto, ojalá, de que vuelva la normalidad y nos volvamos a encontrar o en un café para hablar en off o en el estudio para alguna otra entrevista. Gracias. Espero que sí, Mauricio, va a ser un gusto. Escuchamos al presidente y vimos al presidente de la Cámara de Diputados, a Miguel Lifshitz. Después del corte vamos a conversar o vamos a recordar la conversación que tuvimos con el ministro de Economía de la provincia, con el contador Walter Agosto. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Si tenés los siguientes síntomas, fiebre y tos, 0800-555-6549. Fiebre y dolor de garganta, 0800-555-6549. Fiebre y dificultad para respirar, 0800-555-6549. Fiebre y pérdida del gusto y o el olfato, 0800-555-6549. No dudes y llama urgente al 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Provincia de Santa Fe. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Estudio Jurídico Cicchini y Spini. Asesoramiento jurídico integral, derecho civil, comercial, laboral, recursos humanos, sucesiones. Teléfonos 341-5218-526 y 341-5027-991. Balcarce 1140, Rosario. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás, junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial.
Ya estamos en comunicación, en contacto con el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, a quien saludo. Le agradezco por estar en Profundidad, el único programa político que tiene la televisión rosarina, y le pregunto, en enero de 2020, antes de la pandemia, usted había dicho que se vivía en Santa Fe una situación de emergencia, una situación crítica. Uno supone que después de toda esta crisis sanitaria, la situación ha empeorado y bastante. Le pregunto, ministro, ¿qué va a hacer usted el día después? ¿Qué va a hacer la provincia el día después? Hay un escenario económico muy diferente al que existía antes de la pandemia, ¿y esto en qué se va a notar? Sí, fíjese que en enero, antes de la pandemia, la perspectiva de evolución que tenía la economía argentina era de una caída del Producto Bruto Interno del orden de 1,5-2% para este año. En este momento las expectativas de mercado y lo que se denomina habitualmente el consenso estima una caída del Producto Bruto Interno de 9% en la economía de nuestro país para este año. O sea que hay un cambio de escenario muy significativo con una modificación de la perspectiva económica fuertemente a la baja, y que eso se traduce en el caso nuestro en una restricción adicional en materia de recursos y mayores demandas en materia de gasto como consecuencia de la emergencia sanitaria. Pero bueno, justamente ahí está concentrado el esfuerzo que estamos haciendo, donde con recursos a la baja hemos reorientado el presupuesto, priorizando fundamentalmente los compromisos que derivan de la emergencia sanitaria y el cumplimiento de la política salarial. Dicen los hoy opositores en el Frente Progresista, lo dice el ex gobernador Lifshitz, que la auditoría le da la razón a lo que había dicho hace unos meses. A su vez, el gobierno y usted mismo ha sostenido otra cosa respecto a la deuda. Suena difícil que sobre algo tan científico como es un número, como son los números, haya divergencias. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, Marona, yo creo que no se trata de un tema de interpretaciones, sino de leer con tranquilidad qué dice el informe, que es muy concreto, muy claro con respecto a cuál era la situación financiera de la provincia en diciembre del año pasado. Y en ese sentido el informe destaca que la deuda de corto plazo de la provincia en aquel momento superaban los 35.000 millones de pesos y que en caja solamente había 4.000, quiere decir que había una deuda de corto plazo de 31.000 millones de pesos. Eso es lo concreto, eso es lo que dice el informe, el resto solo pirotecnia verbal. En su momento, cuando yo fui ministro de Economía, hace unos cuantos años, también me tocó ser auditado. Y recuerdo que en aquel momento, cuando la auditoría difundió ese informe, nosotros lo aceptamos pacíficamente, no hubo ningún cuestionamiento. Para eso se pide la auditoría. Me parece que está más que claro. Acá se ha pedido una auditoría, la auditoría se expidió, la información es muy clara, se puede ver en el sitio web de la Auditoría General de la Nación o en el propio sitio web de la provincia, y me parece que esta discusión para el gobierno provincial está saldada. Dicen también en la oposición, bueno, le hemos dado al gobierno las herramientas, los instrumentos que pedía, fundamentalmente en la ley de necesidad, la posibilidad de tomar deuda. Ahora, la pregunta es, en estos tiempos de peste, ¿no?, de pandemia,
debe ser casi imposible que tomen deuda de la provincia de Santa Fe, de cualquier estado de la Argentina, ¿no? Sí, es muy difícil porque a las dificultades por la que atravesaba la economía argentina, que ya de por sí habían planteado alguna restricción en los mercados voluntarios de créditos, se ha adicionado esta cuestión de la pandemia, que claramente ha planteado un alto grado de incertidumbre en la economía mundial, y eso por supuesto que a todos los países, pero en particular a países como los nuestros, que se encuentran también en una situación o en un proceso de renegociación de deuda, genera muchas dificultades para acceder al financiamiento. Eso no significa que la provincia esté cruzada de brazos. La provincia ya ha tomado un financiamiento de corto plazo de 5.000 millones de pesos, está emitiendo un bono y también cheques de pago diferido como instrumento de financiamiento para saldar deudas del año pasado por un monto de aproximadamente 6.000 millones de pesos, y seguramente la semana siguiente también vamos a tener alguna otra novedad con respecto a algún financiamiento adicional que también estamos tramitando por estos días. Le pregunto, ministro, ¿cómo va a ser la realidad post pandemia o en el mientras tanto con los gremios? ¿Cómo piensan ustedes encarar la relación? Porque uno supone que ya la cláusula gatillo no va más, y que si existía una situación muy complicada antes, más complicada va a estar a la salida de la crisis. ¿Cómo piensan ustedes reanudar las paritarias, volver a conversar? Bueno, si bien es cierto que, como decíamos anteriormente, el escenario es más complicado, pero volveremos a conversar con los gremios y a sentarnos en la mesa paritaria para poder definir una estrategia para lo que resta del año. Creo que esa estrategia va a tener que estar en el marco de esta nueva realidad económica nacional y provincial, pero también al mismo tiempo hemos visto nosotros de parte de los gremios estatales a lo largo de estos meses de pandemia un alto grado de colaboración y de entendimiento de la situación, así que también de nuestra parte la vocación de poder establecer un diálogo fructífero está siempre presente. Le agradezco mucho, ministro Walter Agosto, y obviamente lo esperamos en el estudio ya en condiciones normales cuando la pandemia haya pasado para volver a conversar. Gracias por haber estado. Muchas gracias y un gusto conversar con usted. Y bien, de Agosto, que pasó recién por En Profundidad, a Julián Galdeano, que es el invitado que viene. Ya volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente.
SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. En los bares y restaurantes, ¿van siempre con reserva previa? ¿Se lavan las manos al llegar y al irse? ¿No son más de 6 por mesa? ¿Mantienen distancia de 2 metros con otros clientes? Al elegir menú, ¿optan por uno que no se comparta? ¿Usan cubreboca el mayor tiempo posible y nada de tocarse la cara? Jamás comparten cubiertos, salero ni servilletero, ¿no? ¿Estornudan y tosen en el pliegue del codo? Esa, arriba cuidar, Municipalidad de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Estamos ya en conversación con el diputado provincial Julián Galdeano. Lo saludo, gracias por estar en el programa, Julián. Y primera pregunta, casi una obviedad, ¿no? ¿Cuál es la posición del radicalismo respecto al tema Vicentín? Del radicalismo orgánico, porque se da una situación bastante curiosa, ¿no? Hoy el presidente del partido es Facendini, que está en el Frente Progresista, y antes presidente del partido era usted, que a nivel nacional estaba con Cambiemos. Institucionalmente, ¿el radicalismo qué dice hoy en Santa Fe? La Unión Cívica Radical de Santa Fe, al igual que el Comité Nacional del Radicalismo, se ha expresado de manera contundente y firme rechazando la intervención por decreto de la empresa Vicentín. Esto ha sido un documento que emitió el Comité Provincial del Radicalismo santafesino, donde fueron consultados todos los sectores internos, independientemente de su participación en coaliciones como Juntos por el Cambio o Frente Progresista. Y hubo una síntesis en un documento que emitió el partido que rechaza, como decía, la intervención de Vicentín y expresa su preocupación por el avasallamiento institucional y por la proliferación del estado de excepción, que es lo que está caracterizando a la actuación del Gobierno Nacional. Aquellos radicales que no se sienten identificados con este documento y avalan directa o indirectamente que el gobierno actúe por decreto en empresas privadas en concurso, bueno, tienen que replantearse su participación en el radicalismo, porque están más cerca de la ideología populista del kirchnerismo que de la Unión Cívica Radical. Curiosamente, Julián, es la primera vez que yo recuerdo en años, en décadas, de que no se habla de la reforma constitucional, como que es un tema superado, como que Perotti gastó la bala de plata antes de empezar y que ya no hay posibilidades concretas de ir hacia una reforma. ¿Cómo está la situación en la legislatura al respecto? La reforma constitucional es una asignatura pendiente en la provincia de Santa Fe. Sin duda, en términos institucionales, sería
trascendente que algún día se logre materializar. Pero requiere, así como es ambicioso el desafío, de un diálogo político que hoy no existe en la provincia. Hay cero articulación entre el Poder Ejecutivo y la oposición parlamentaria, y hay cero diálogo político y conducción política en el gobierno. Eso hace que hoy pensar en el desafío de reformar la Carta Magna santafesina sea prácticamente utópico. En ese sentido va a ser muy difícil, siendo que no hay interlocución válida en términos políticos e institucionales más allá de alguna reunión y alguna foto para la ocasión entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas políticas de la oposición, que deberían ser parte de un proceso de transformación de la Constitución santafesina. Hoy hay una profunda división que atraviesa el PRO, una profunda interna, que me parece está condicionando un poco la unidad de Juntos por el Cambio. Pero le consulto a usted, ¿cree que Juntos por el Cambio en Santa Fe va a seguir incólume? ¿Cree que van a pasar cosas producto de la realidad política provincial? ¿Cómo observa la salida política? Porque en algún momento hay que salir de esto e ir ya hacia un horizonte electoral. ¿Cómo imagina que va a ser Juntos por el Cambio en Santa Fe y si usted va a estar ahí? Juntos por el Cambio, Cambiemos, tuvo triunfos electorales en los 2 últimos comicios nacionales en la provincia de Santa Fe. Y eso no significa que la coalición, tal como fue configurada en el 2017 o en el 2019, sea de la misma manera para el 2021 o más adelante. Creo que tiene mucho para crecer todavía. Las internas del PRO, del radicalismo, de otras fuerzas políticas no deben ser condicionantes. Existen siempre procesos de diferencias y de divergencias en los sectores internos de cada fuerza política, pero luego la coalición o la alianza electoral debe conformarse en base a las decisiones de los propios partidos políticos. En eso vamos a tener una influencia del plano nacional, de cómo se reconfigura una coalición que estaba en el gobierno y a partir de allí tuvo triunfos electorales y ahora ya no está en el gobierno nacional. Imagino un rol del radicalismo más activo, más protagónico, tanto en el plano nacional como en el plano de la coalición provincial. Imagino también la posibilidad de que ampliemos esta coalición en el caso de Santa Fe, pero para eso tenemos que comenzar por el principio, que es configurarla dentro de los propios partidos que la formamos en la Alianza Nacional. Creo que ese va a ser el debate. No veo que las diferencias internas no sean cuestiones que puedan saldarse tanto para el PRO como para el radicalismo de cara al escenario electoral del 2021. Obviamente que dependiendo también de que existan o no modificaciones al sistema electoral. Esto tiene que ver con lo que preguntabas respecto a cómo uno imagina la salida de la pandemia. Se va a reconfigurar el mapa político nacional y también eso va a tener un impacto en la provincia, y veremos institucionalmente con qué reglas de juego afrontamos la competencia electoral del 2021. Han pasado por acá dirigentes que están a favor de hacer un frente de frentes, el caso de Felipe Misli, otros dirigentes que se pronunciaron de la misma forma y otros que dijeron que no, fundamentalmente al lado del socialismo, Lifshitz, Popi Blanco, Farías, y a mí me da la sensación de que se divide la oposición y gana el peronismo. Esto es empírico, es matemático, no es una elucubración. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tiene que haber frente de frente ya ahora en el 21? Nuestro país y nuestra provincia atraviesan momentos difíciles en términos políticos, económicos y sociales. Cerrarse a construir una coalición más amplia es tener una mirada muy dogmática, de no tener apertura ni tolerancia a las diferencias, y creo que no es tiempo donde un partido político solo, con los que piensan igual que uno, sea competitivo al escenario electoral, y mucho menos tenga capacidad de mostrar a la sociedad una alternativa política con posibilidades de gobernar con eficiencia el país o la provincia. Yo creo que a partir de allí hay que construir una coalición lo más amplia posible, entendiendo que las coaliciones se forman entre partidos políticos
Y esos partidos políticos tienen que pensar en los puntos en común y no en los puntos que nos separan. Mirar hacia atrás torna imposible una coalición, mirar hacia adelante y vertebrar un proyecto político para la Argentina, para la provincia, es factible, y el radicalismo tiene una responsabilidad fundamental en este proceso. Desde la Unión Cívica Radical, convocar a los sectores, aún los que hoy se están expresando en contra de esa posibilidad, a conformar una alternativa política competitiva, seria y que genere una esperanza para la Argentina que viene. ¿Cómo está analizando, Julián, la actuación del gobierno santafesino? ¿Esperaba más de Perotti? ¿Esperaba menos? ¿Es lo que usted pensaba antes? Un gobierno muy por debajo de las expectativas. La verdad que uno percibe un gobierno ausente sin aviso, sin conducción política, sin un programa, con muchos déficits en muchísimas áreas de la gestión pública. No se ve, más allá de las declaraciones ampulosas del ministro de Seguridad, una política de seguridad pública. No se ve una estrategia, una política para abordar la crisis de la economía, del aparato productivo, del tejido social en el marco de la pandemia. Sí, algunos aciertos en el marco de la administración de la crisis sanitaria que permiten exhibir hoy, no sin un gran esfuerzo de la población, una provincia con menos niveles de contagio que otras y sin circulación del virus, que no es menor, pero solamente eso. En el resto de las áreas brilla por su ausencia el Estado provincial. No hay una inversión en programas de asistencia a sectores que han sido tremendamente afectados por este parate. Tampoco hay un protocolo previsible en las decisiones públicas respecto a cómo esto va a seguir hacia adelante. Y la verdad que estamos como en un barco a la deriva, donde el capitán también brilla por su ausencia y la comunicación del gobierno es muy, muy débil. Y no hay articulación política, ya ni siquiera con la oposición, tampoco con los intendentes y presidentes de comuna, ni siquiera dentro del propio Poder Ejecutivo, entre los funcionarios de segunda línea y el gobernador, y tampoco con el propio oficialismo político provincial. La verdad que en eso el gobierno de Perotti está muy, muy, muy por debajo de las expectativas que había generado. Algunos pueden decir, bueno, pues ya sabíamos que Perotti era así. Yo no sé, ni voy a entrar en esa discusión. Sí creo que hoy no tiene un aprobado, al menos desde nuestra mirada política, el gobierno de la provincia y su accionar. Gracias, Galdiano, por haber estado en profundidad. Gracias, Mauricio, por la invitación en este nuevo formato del programa y desde ya a disposición como siempre. Pasó Julián Galdiano en profundidad. Tras el corte vamos a las conclusiones, pero básicamente vamos a presentarles, como lo hacemos habitualmente en cada cierre de programa, les voy a recomendar un libro de esos que no son buenos, son muy buenos. Ya venimos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Si tenés los siguientes síntomas, fiebre y tos, 0800-555-6549. Fiebre y dolor de garganta, 0800-555-6549. Fiebre y dificultad para respirar,
0800-555-6549. Fiebre y pérdida del gusto y o el olfato. 0800-555-6549. No dudes y llama urgente al 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Provincia de Santa Fe. Martín descubrió que lo hace muy feliz el olor de las tortas caseras. Y el bazar de Susana tiene un montón de moldes. Mariano recordó lo bien que se sentía cuando hacía deportes. Hugo y su socia tienen todo para entrenar en casa. Lorena recordó que estaba bueno sentarse a leer sin importar el tiempo. Y la librería de Ricardo tiene más de 3.000 títulos. En estos tiempos descubrimos que las cosas que necesitamos están más cerca de lo que pensábamos. Presentamos Vidrieras en Red, la plataforma de comercio electrónico creada por la Municipalidad de Rosario junto al Banco Municipal. Miles de comercios habilitados de todos los rubros para comprar y vender sin costo y sin comisiones. Comprá en Rosario. Comprá en Vidrieras en Red. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario. Somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Además de tener 3 protagonistas de la política santafesina en este programa, cuya producción corresponde a Lisandro Marona, les voy a presentar un libro de los buenos. Juan José Millás es un autor español que tiene numerosos libros y producciones y tiras en diarios de España. Una vocación imposible es el resumen, la compilación de esos artículos desperdigados en diarios españoles y en algunos libros del propio autor. Volvemos en 7 días. Han sido muy amables.